Buenos días, profesora. ¿Qué tal sus vacaciones? Ojalá pudieran ser un poco más, pero se disfrutaron. Qué bueno, me da gusto. ¿Cuál fue el último tema que revisamos? ¿Qué es una zona de salvaguarda? ¿Sí, Emiliano? Es una zona en la que no se pueden llevar a cabo actividades de hidrocarburos, ¿no? Ajá. ¿Y por cuáles motivos podría limitarse esa actividad? Bueno, ahorita el que se me viene a la mente, uno de los motivos era por motivos culturales, Ujú. pero no me acuerdo el resto. Pero, por ejemplo, ¿cuál sería ese motivo cultural? Ah, bueno, habíamos dicho el ejemplo de justamente que hubiera, por ejemplo, restos arqueológicos como Chichén Itzá o así. Ok, sí, de acuerdo, gracias. Brian. Sí, también estaba el aspecto del turismo respecto a extranjeros que vinieran y pues tomaba el ejemplo de Cuba, ¿no? Que, bueno, al menos un compañero había dicho que había viajado a Cuba y no se había dado cuenta de que hay una zona de salvaguarda o algo así, recuerdo. Ujú. También temas sociales respecto a pueblos indígenas, que pues se busca preservar pues temas de identidad. O de actividad económica, ¿no? También. ¿Qué más? ¿Y cómo se establecen estas zonas de salvaguarda y actualmente cuántas hay? Para establecerlas debían de contar con un dictamen técnico, ¿no? Y un permiso especial otorgado por bueno, en este caso que mencionan lo de los ejemplos de turismo, según yo por las secretarías, ¿no? Por ejemplo, la de turismo, la de cultura. Ujú, ujú. La de área natural protegida o de Semarnat, ¿no? Ese dictamen técnico, pero no es un permiso adicional, es ese mismo dictamen técnico. ¿Y quién las va a establecer? ¿Es esa Secretaría de Estado? ¿O cuál? ¿O quién? Sí, Brian, ¿tienes la mano levantada? Sí, Ok. habíamos dicho que el Ejecutivo Federal y se hace mediante un decreto, mismo que es publicado en Ujú. el Diario Oficial de la Federación. Ok, perfecto. Gracias. Pilar, cuántas áreas de salvaguarda hay ahora, actualmente? Estás en Ah, silencio. Ah, ya, ya. ah, a ver, habíamos visto según yo cinco Ujú. principales, que Cinco eran decretos. cinco Ujú, decretos, ajá, que habían sido publicados. Era la parte de la selva lacandona, ujú, el Golfo de California, ujú, los manglares y sitios Ramsar. ujú. Y déjame ver mis apuntes porque las otras dos no las recuerdo muy bien. La otra tiene que ver con corales y Ah, los con... arrecifes de coral del Ajá, Caribe. Ajá. ajá. Y la Eh, plataforma de Yucatán. así. Todas estas zonas, gracias, se establecieron en 2016, como lo habíamos comentado, ¿no? Los decretos fueron publicados el 7 de diciembre de 2016 y a partir de ahí no ha habido ninguna otra inclusión como zona de salvaguarda. Eh, y tampoco se han desincorporado como tal, entonces, bueno, pues ahí continúan. Y es donde no se pueden realizar actividades petroleras, entendidas estas como las entiende la Constitución y todo el marco normativo, únicamente las actividades de exploración y extracción, no todas las que tengan que ver con la cadena de valor. Sin embargo, pues ahí tendríamos que tener un análisis mucho más minucioso, ¿no? Respecto a otras actividades, y ya vimos que va a afectar la exploración y extracción, pues también tendríamos que extenderlo hacia otras etapas de la cadena de valor, como es el tema de los transportes, principalmente a través de ducto, ¿no? Eh, ¿Qué más vimos?
Reservas de hidrocarburos, ¿no? ¿Eso ya no lo vimos? Ok. Bueno, ¿qué son? ¿A qué le suena reserva de hidrocarburo? Como un lugar especial donde se va a almacenar o a guardar cierto tipo de hidrocarburos, como, no sé si almacenar o resguardar. Ok, pero como que ya lo tenemos nosotros. No, Ok, como que se va a obtener, o sea, como que está ahí, pero se tiene que obtener, siento yo, más bien. ok, ok. Gracias, Pilar. Eh, Orlando, creo que era. ¿Quién tenía la mano levantada? Ándale, no te Ah, arrepientas. sí, yo. Sí. Pues no es como lo que está ahorita con la reserva de petróleo, no es algo que vaya por ahí, de que ¿Sí? tenemos como 7 días bueno, como 5 días de reserva y otros países tienen como un mes o algo así. Ah, bueno, ese es otro tema, ese es en otra etapa de la cadena de valor. Cuando nosotros estamos hablando de esta parte de la exploración y extracción, tenemos estas dos etapas, ¿no? De lo vamos a buscar y donde ojalá lo encontremos para poder extraerlo del subsuelo. Cuando están en el subsuelo los vamos a llamar hidrocarburos, que son petróleo y gas natural. Cuando recién salen también los vamos a llamar hidrocarburos y son petróleo y gas, ¿sí? Pero digamos que estos para poder ser utilizados tienen que pasar por un proceso. ¿Cuáles son esos procesos? Para petróleo, ¿cuáles? Lo vimos ya hace 1000 años. ¿Qué le hacemos al petróleo para convertirlo en gas LP, para convertirlo en gasolina, en diésel, en naftas, en turbocina? ¿Refinarlo? Lo refinamos, ¿no? Y el gas natural, para poder ser utilizado, lo procesamos. Entonces, cuando hablan de esa disponibilidad que tenemos, que no, para nada son 7 días, para nada, o sea, la que ahorita se está hablando es la del gas natural y ahí hablan de 3 días, pero pues son falsos esos 3 días porque no es que tengamos almacenado gas para 3 días, es que en nuestros gasoductos existe gas para 3 días, pero no está almacenado, está en el sistema de transporte. Entonces, por eso es importante generar un mayor o un almacenamiento viable para gas, porque si no lo hacemos, pues corremos el riesgo, como hace 2 años que Texas no nos quiso vender porque tuvo un problema con su infraestructura y clima y requirió de ese gas y nosotros nos quedamos sin gas. Y por lo tanto no podemos generar electricidad porque el 70% del gas que importamos se utiliza en la generación de electricidad. Pero eso se refiere a ese almacenamiento, al de un producto ya procesado y que ya está listo para utilizar. Las reservas de hidrocarburos, como les digo, pasando la refinación y el procesamiento, ese producto o ese hidrocarburo, ya sea petróleo o gas, va a ir cambiando de nombre. Se va a convertir en gas LP, se va a convertir en gasolina, se va a convertir en nafta, se va a convertir en turbocina, ¿no? Y el gas natural se va a convertir en gas natural licuado, puede ser, ¿no? O gas natural ya utilizable para un usuario final. El licuado es que se convierte de gas a líquido para poder almacenarlo de mejor manera. Eso significa licuar, ¿sí? Y reduce 6 veces su tamaño, el gas licuado. Entonces ocupa menos espacio y lo puedes transportar más fácilmente. Pero antes de eso, pues se llaman hidrocarburos. Entonces, cuando oímos reservas de hidrocarburos, estamos en esta primera etapa, antes de llegar a la refinación y al procesamiento. ¿Sale? Entonces, ¿qué más será? ¿O por qué son importantes? ¿No? ¿Nadie? ¿Qué piensas, Eduardo?
Pues, o sea, que son importantes, pues no, la verdad no sabría por qué, pero pues una idea podría ser como para mantener como esa reserva para, pues en caso de emergencia o no sé, algo así. Ok, en caso de emergencia, vamos a ver ahorita. Gracias. Emiliano, Sí, pues eh, nos da autosuficiencia estas reservas, ya que pues tenemos en este caso nuestras propias reservas y por ende nos permite producir nuestra propia gasolina y demás recursos provenientes pues de estos recursos que vienen del subsuelo, ¿no? Y bueno, pues también representa, supongo, pues un factor económico que pues beneficia, ¿no? A nuestros entidades, bueno, más bien nuestros eh, autoridades competentes que están a cargo pues de estas mismas eh, pues actividades. sí, más la segunda parte, ¿no? Esta donde representa un valor económico importante para el Estado mexicano y donde pues es algo que tiene por intercambiar, ¿no? No todavía al llevar a esa autosuficiencia porque las reservas de los hidrocarburos, ¿se acuerdan que les dije desde el principio? Este es un negocio de riesgo, ¿no? ¿Qué significa el riesgo? De todo, económico y también técnico. En esta etapa del proyecto, de los proyectos, ese riesgo es totalmente geológico. Es decir, no sabemos si vamos a encontrar o no. ¿Sabemos todos que en México hay petróleo? Todos ustedes antes de esta materia sabían que en México había petróleo. Sí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sabemos que existe Pemex, sabemos que tenemos una producción, sabemos que comercializamos, tenemos un mercado, participamos del mercado internacional, tenemos un mercado interno, pero también, ¿ustedes creen que aquellos países donde no hay, sepan que no hay? Por ejemplo, Alemania, ¿sabrá que no tiene su población general? Pues sí, sí saben, igual que nosotros, porque no forma parte de ese comercio o esa actividad estatal relevante, ¿no? Y ellos se enfocan a otras actividades. Entonces, todos sabemos que en México hay hidrocarburos. No sabemos muy bien por qué, pero sabemos que hay petróleo. Esto es por nuestra zona o donde estamos ubicados, ¿sí? ¿Por qué hay en el subsuelo? ¿Cómo está conformado el subsuelo? Y sabemos que puede haber mucho, puede haber poco, ¿no? Dependiendo la zona. Por ejemplo, no se espera mucho de la zona donde está Aguascalientes, San Luis Potosí, pero sí esperamos que encontrar muchísimo en ciertas zonas como Tamaulipas, Veracruz, Campeche, ¿no? Hasta sabemos cuáles son los estados en los que pudiera haber más, porque existe una conformación geológica que es similar en esa parte. Cuando imaginamos lo que tenemos bajo esos datos, se llaman recursos prospectivos, prospectos, ¿sí? Es algo que creemos que hay, pero no tenemos todavía la confirmación. Simplemente lo tomamos a través de los datos geológicos y decimos las cuencas pueden continuar y por lo tanto también todas esas fallas y esas características geológicas que dan la posibilidad de la existencia de hidrocarburos, ¿no? Lo vamos a ver muy general esta parte, o sea, porque hay muchas etapas intermedias entre el recurso prospectivo y la reserva desde el punto de vista técnico, cómo van a ir cambiando. Pero aquí vamos a ver el primero y el último, ¿no? Entonces, eso que yo creo que hay y que estoy seguro pero por intuición o por datos de otras áreas, le vamos a llamar recursos prospectivos, porque así está conformada mi superficie, mi subsuelo, ¿no? El subsuelo de esa zona. Entonces, cuando van a transformarse en reservas, tienen que pasar dos cosas. Uno, confirmar que existe ese hidrocarburo. ¿Cómo confirmamos? ¿Cuál es la única forma de confirmar que existe?
Sí, Linda. Ay, a través de la exploración. Y específicamente, ¿qué parte? Porque acuérdate que la exploración empieza por exámenes o pruebas superficiales, pero ¿hasta qué punto puedes asegurar que existe? ¿Cuándo rompes ese riesgo? Una vez que, ay, no, no recuerdo. Bueno, más o menos, pero Pero, no, no pero estoy piénsale, segura. ahí lo tienes. O sea, ¿cuándo tú puedes decir Una que... vez que se perfora. Exacto, hasta que se perfora y lo sacas, ¿no? O sea, sacas esa primera gota y ya confirmaste que existe el hidrocarburo. Y la segunda cosa que tiene que pasar es que lo evalúes. ¿Se acuerdan que dentro del proyecto técnico, o sea, desde la perspectiva técnica, vas a realizar todos esos estudios superficiales para tener un modelo geológico? Después vas a perforar dos tipos de pozos, el pozo para descubrir y el pozo para evaluar. En esa segunda etapa, que es la evaluación, ¿qué es lo que vamos a decir? ¿O qué es lo que esperamos encontrar? ¿O qué análisis vamos a hacer en la evaluación? Ya sabemos que si hay hidrocarburo con el pozo exploratorio. Ya sabemos más o menos cuánto mide ese yacimiento porque hicimos pozos delimitadores, ¿m? Para delimitar el yacimiento. Y a partir de ahí entramos a una etapa o subetapa, porque es la parte final de la evaluación, de la exploración, que se llama evaluación. Pero esa evaluación es técnica o económica. Económica. Es económica. Ahí lo que voy a decir es, ¿lo puedo sacar ahorita o no lo puedo sacar ahorita? ¿Es comercialmente viable? Y teniendo esa evaluación es que nosotros podemos transformar ese hidrocarburo en reservas. O sea, necesitamos tener la certidumbre de que existe el hidrocarburo, por un lado, y dos, el tiempo en el que lo puedo sacar. Y por eso las reservas se van a clasificar en tres: 1P, 2P y 3P, ¿no? Esas son de manera fácil, coloquial, ¿no? 1P, 2P y 3P. El 1P significa que son reservas probadas. Ya las encontré y tengo una certidumbre del 90% de extraerlas en este momento. Es decir, que el proyecto resultó comercialmente viable, ¿no? O sea, porque las puedo sacar ahora. Entonces, esas reservas probadas es lo que ya descubrí y lo que puedo sacar en este momento. Las reservas probables van a ir disminuyendo este porcentaje de certeza de sacarlo en este momento, ¿no? Entonces, los ingenieros, ¿cómo lo manejan? Yo eso lo aprendí de ellos y es 90, 60 y 10%. 1P, 2P y 3P. 90% de seguridad de sacarlo ahorita, 60% de seguridad de sacarlo en algún momento futuro y 10% de sacarlo, ¿no? También en algún momento futuro. Entonces, eso es lo que va a ir delimitando. ¿Con qué tiene que ver? Uno, con el descubrimiento, pero dos, con esa evaluación comercial del hidrocarburo. ¿Saben en cuánto está ahorita o por qué hay tantos problemas con la gasolina? Ajá, sí, Diego. No sé si se refiere al contexto, bueno, que, que al final el contexto nacional también es parte del contexto internacional, ¿no? Pero el problema actualmente con las gasolinas es en el paso por el estrecho de Hormuz. Eso está generando que el precio del barril, o sea, creo que el precio del barril hace un mes aproximadamente estaba rondando por los 84, $90 y ahorita ya está proyectándose hasta los $220 por barril, ¿no? Creo que México sí tiene acceso al estrecho de Hormuz junto con Irak, España y no sé qué otros países más. Creo que Pakistán, China y Rusia, pero pues eso nos sigue afectando porque pues al final dependemos de un comercio internacional y que creo que también pronosticaban como un desaceleramiento en en el desarrollo general humano, ¿no? O sea, va a haber problemas o sea, del petróleo y de la gasolina derivan también fertilizantes,
otro tipo de industrias, como ya lo habíamos platicado, y pues se está generando el alza de los costos en todos lados. Sí, sí, nada más una precisión. En los precios del petróleo, hace como un mes estaba en $40 y ahorita está en 109,83. No llega a los 110. 220 no, ya mejor todos agarremos una cuerda y cambiemos de rutinas porque no funcionaría, ¿no? O sea, no habría la posibilidad de que ninguna economía sostuviera esos precios del petróleo. Ninguna, ¿no? Ni el norte global. Entonces, pero sí, bueno, pues el aumento, como ven, es de más del doble, ¿no? O sea, más del 100% incluso. Entonces, esto pues nos afecta. No es que todos obtengamos el petróleo de ahí, pero como dice Diego, pues se afecta ese comercio internacional y eso provoca que aumente el precio del petróleo internacional. No importa si viene de ahí, no importa si pasa por ahí, el precio del petróleo se determina con otras métricas, ¿no? O sea, obviamente sí basados en las dos principales reglas del mercado, que es demanda y oferta. Y pues eso es lo que provoca que se destabilice ese mercado y que probablemente tu petróleo valga más ahora venderlo a transformarlo, ¿no? A refinarlo en este momento. Eh, Porque esto le da también muchos costos al Estado, dependiendo del tipo de petróleo que produzcas. Pero lo relevante aquí es que justo estas reservas petroleras son las que te dan la posibilidad de opinar y de tener alguna voz en ese mercado internacional. Habíamos hablado de que México no era un país petrolero, ¿no? Lo es un país productor de petróleo y eso le permite formar parte de organizaciones internacionales como la OPEP y forma parte de esta OPEP Plus, que son productores. Pero también existen países petroleros. ¿Por qué? Porque esas reservas que tiene esto, justamente este tema que estamos viendo, todo lo que todavía tiene en el subsuelo, le garantiza poder tener la disponibilidad de hidrocarburos durante muchísimos años, ¿no? Y grandes volúmenes. Entonces eso es lo que lo convierte en un país petrolero, el porcentaje o el número de reservas que tiene. Y como ven, pues las reservas, uno, ya fueron descubiertas y dos, también son evaluadas, ¿no? No es aquello que imaginamos que pudiera tener, sino aquello que ya tiene un proyecto iniciado y que tanto el Estado al que pertenecen como los organismos internacionales que van a certificarlas pueden asegurar que ya cuenta con ellos como hidrocarburo descubierto. ¿Vale? Esa es la gran diferencia con el recurso prospectivo. Lo que va a diferenciarlas entre 1, 2 y 3P es ese grado de incertidumbre respecto a sacarlas. Porque, por ejemplo, Venezuela es un país petrolero o productor de petróleo. ¿Cuál de los dos era? Creo que es Petróleo. ambos, ¿no? A ver, Diego y luego Paula. Creo que es ambos, no, por sus reservas y eso. Bueno, son excluyentes, o sea, porque más bien, si eres país petrolero, por ende eres productor, ¿no? Pero sí puedes ser productor sin ser petrolero, ¿ok? Es como un nivel abajo, digamos. Paola Yo diría que es petrolero. es petrolero por el número de reservas que tiene, pero produce ahorita su contexto, no. No, no está produciendo, ¿no? Creo que Estados Unidos está llevando directamente los barriles de petróleo. Bueno, es que producir es sacar, Diego. Ah, O ok. sea, si sacan, pues está produciendo. O sea, eso significa producir, ¿no? Si los sacas del subsuelo. No se está llevando directamente los barriles, tiene un mecanismo, o está incentivando, por así decirlo, con un nuevo esquema económico, el desarrollo de los proyectos petroleros, porque aunque es un país petrolero, pues la infraestructura o su problema principal es que la infraestructura ya no sirve, ¿no? Ya no puede
utilizarla para extraer hidrocarburo. Entonces ahí, pues muy bondadosamente, nuestro vecino del norte intervino y pues como dice Diego, se va a llevar todo, ¿no? No se lo está llevando, se lo va a llevar. Sí, Paula. Sí, justo, bueno, creo que yo tenía entendido que había bajado su producción por el tema justo de las inversiones y que ahorita, digamos, de alguna manera quien está llegando a rescatarlo es Estados Unidos por esa ventaja que de alguna manera le está ofreciendo para que pues sí sigan pues haciendo algo con ese petróleo que tienen. Es correcto, ¿no? O sea, y llamémosle rescate entre comillas, ¿no? Porque aquí tiene muchas implicaciones políticas, económicas, sociales y demás, no vamos a entrar a ese tema, pero pues sí tener por lo menos en contexto que todas estas cuestiones afectan, ¿no? O que van a determinar. Eh, Ahora se está llegando a acuerdos justamente para retomar esa inversión y poder mejorar la infraestructura para poder realizar la extracción de hidrocarburos, ¿no? Ahí sí, casi donde perforan, encuentran. Entonces, el riesgo geológico de un país petrolero es mucho menor, pero pues si hablamos de infraestructura muy vieja, desactualizada, pues el costo de inversión para poder sacarlo es altísimo, ¿no? Entonces, ¿valdría que un estado certificara sus propias reservas? Que México dijera, yo tengo tantos miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente de reservas petroleras. ¿Valdría? ¿Sería válido? ¿O de dónde vamos a sacar ese número? ¿Qué piensas, Melissa? Um, no sé, yo creo que no, pero no sé. ¿Y de dónde lo sacarías? ¿O cómo crees qué pasa cuando necesitamos una certificación internacional en cualquier otro área, sector, no específicamente hidrocarburos? Por ejemplo, en el restaurante, ¿no? Que tienen el distintivo H o las ISOs en cualquier industria. ¿Quién lo hace? ¿El Estado o terceros independientes? ¿Sí le suena eso de tercero independiente? Porque lo que están evaluando es precisamente si se cuenta con esa característica que se está diciendo, ¿no? Entonces son certificadoras independientes, así como las certificadoras financieras, Moody's, Fitch, todas estas que dicen si una empresa puede tener capacidad de inversión o no. Pues son terceros que siguen cierta metodología y que van a evaluar bajo cierto estándar el cumplimiento de ciertas reglas para decirte cumples o no cumples. Asimismo son las certificadoras de las reservas petroleras. Sí, obviamente quien pone el número es el Estado mexicano, el cual lo va a obtener de los operadores petroleros, porque tampoco es que la CENER vaya a ir a contar barril por barril en cada uno de los proyectos cuánto es el petróleo que hay abajo, ¿verdad? ¿De dónde va a sacar ese dato? Lo va a sacar de las operadoras petroleras, es decir, Petróleos Mexicanos a través de asignaciones o contratos y privados a través de contratos, que le van a decir, en esta etapa de exploración del proyecto y de evaluación, estos son mis números, ¿no? Yo estoy reportando 1.000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Crucen los dedos, ¿no? 1.000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Y ese dato lo va a confrontar en este momento la Secretaría de Energía, antes la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con toda la información que le han dado respecto del proyecto durante el desarrollo del proyecto. La va a confrontar y esa es, a menos de que haya una inconsistencia, hará cuestionamientos. Si no la hay, lo pasa a este tercero certificador para que justamente certifique que de ese proyecto existen esos barriles de petróleo crudo.
o esos metros cúbicos de gas. Y a partir de que ese certificador le da esa característica, es que podemos hablar de reservas petroleras. O sea, no basta con el hecho de que se descubra, no basta con el hecho de que el operador petrolero diga que son comercialmente viables, no basta con el hecho de que la Secretaría de Energía lo asuma como tal o le dé esa característica, sino que necesitamos pasar por todo esto y con la conclusión específica em, del, este, de este certificador internacional, ¿no? Como tercero independiente. Esto se va a hacer a través de un procedimiento específico en el cual en su momento la Comisión Nacional de Hidrocarburos y ahora la Secretaría de Energía va a recabar toda esa información y la va a administrar para entregársela a este certificador, ¿no? Y poder tener una cuantificación anual. Como ven, es muy diferente a lo que estábamos hablando antes de la disponibilidad, ¿no? Porque en realidad el que tengamos reservas, o por eso les hablé de Venezuela, el que tengamos reservas en realidad no te garantiza ni que tengas tu propia gasolina, no te garantiza que lo vayas a sacar, no te garantiza nada, simplemente que en el subsuelo existe ese hidrocarburo. Pero todavía no llegamos a la utilización de ese hidrocarburo, que es lo que nos pudiera generar cierta estabilidad económica por un lado o la disponibilidad de otros combustibles, ¿no? Es un paso previo, es fuera del mercado y fuera de estas políticas, ¿no? De si vamos a ser autosustentables, sostenibles y no vamos a requerir de nadie más, ¿no? Para poder satisfacer nuestra demanda energética. Pero esto es un paso previo, no tiene mucha injerencia con todas las políticas después de la cadena de valor, ¿sale? Este reporte pues es precisamente el que va a sacar ese tercero independiente y es lo que mundialmente te va a dar una posición dentro del mercado del petróleo, ¿sí? Como país productor o como país petrolero o bien en cierta toma de decisiones respecto a ese mercado. Por ejemplo, ¿saben cuál es la producción que México se comprometió en la OPEP a tener? En la OPEP, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, para empezar, en la OPEP, que es este organismo internacional, tiene como por objetivo principal regular o establecer ciertas reglas para el mercado del petróleo. em, ¿Por qué se comprometerían los estados a tener cierta producción? ¿Qué pasa si yo me voy por la libre y soy Venezuela y consigo toda la inversión necesaria y empiezo a producir hoy 5,000 barriles de petróleo crudo equivalente diarios? ¿Qué va a pasar con el mercado? Pues no habría una sobreproducción y bajaría su valor. Exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque es uno de los dos elementos que tenemos que cuidar, ¿no? Esa oferta y frente a la demanda. Y entonces Venezuela podría llegar a desestabilizar ese mercado internacional y eso lo que provoca es que algunos estados obtengan todos los beneficios y otros se queden sin nada, ¿no? Entonces justamente la OPEP es la que va a regular cuánto es lo que cada estado puede producir o debe producir para cubrir esa demanda. ¿Nosotros creen que estamos en superávit o en déficit? ¿Producimos más de lo que debemos o le quedamos a deber a la OPEP? ¿Qué creen? Sí, Eduardo. Yo creo que era, o sea, hacíamos de más porque, bueno, con lo que dijo, lo investigué y decía que la OPEP
había Ujú. limitado a México a solo 100,000 barriles diarios de petróleo. Ay, Entonces, ¿dónde leíste eso? ¿no es eso? ¿No? Bueno, o sea, pero la cantidad, quién sabe si sea verdad, pero lo de la otra sí, sí, sí lo chequé y eso sí es verdad. O sea, ¿Cuál la otra? que lo hizo reducirle su producción. O sea, que hizo reducir a México la producción, ¿no? Y que esa Le era la puso pregunta que un usted había hecho. límite. Le Ajá, puso bueno, un sí, o sea, un límite límite. a 1.8 millones de barriles de petróleo crudo equivalente diarios. 1.8 uno punto millones. setecientos cincuenta y tres No, uno Así punto decía. ocho es el límite que le Ujú. puso la OPEP. Ahí voy a tu 1.7. Ahorita te digo. 1.8 le puso la OPEP. Y hace alrededor de 6 años, eh, los medios, ¿no? Dijeron que Nale, que en ese momento era secretaria de Energía, ahora que es Rocío Nale, ¿no? ¿Nadie? ¿Ni con los temas ahorita del derrame? ¿La han escuchado? Chicos, más noticias. En el pecero, en el transporte, en lugar de ir oyendo Bad Bunny, pónganse a oír las noticias. Es la gobernadora de Veracruz, ¿sale? Y el sexenio pasado fue secretaria de Energía. Entonces, todo el medio, y a lo que se refiere Eduardo, es que fue a defender que la OPEP no nos limitara nuestra producción, ¿no? Porque nosotros íbamos a producir todo lo que teníamos que producir y no nos íbamos a dejar someter por los grandes productores de petróleo o por los países petroleros. Y eso fue el discurso, pero uno no es que nos limite a menos de lo que podamos, sino que justamente basados en este reporte de las reservas petroleras es que van fijando la necesidad que cada uno de los estados debe cubrir. Y se evalúa también desde una perspectiva económica cuánto es lo que realmente puedes producir, porque si tú lo dices bajo promesas o bajo datos falsos, ¿qué va a hacer? Pues no estás regulando ningún mercado, únicamente estás suponiendo cómo debería funcionar el mercado. ¿Están de acuerdo? O sea, si yo llego y les digo, yo les prometo que les voy a prestar 100,000 pesos para que pongamos nuestra estación de servicio, pero en mi bolsa tengo 10 pesos, ¿les va a desestabilizar su proyecto el que yo les diga que les voy a dar 100,000? Y tengo 10, pues por supuesto que sí, ¿no? O sea, mi palabra en realidad no vale nada. Tendrían que ver un cheque de caja con 100,000 pesos, porque si no, pues las palabras se las lleva el viento, abogados. Entonces, de ahí, yo puedo decir que puedo producir 2,000, 3,000, 4,000, ¿no? Puedo decirlo, pero justamente esas determinaciones de la OPEP están basadas en estos reportes de las certificaciones o en las certificaciones de reservas de cada uno de los países petroleros o de productores de petróleo. Y también van a evaluar el marco normativo, la inversión extranjera, la economía interna, y van a evaluar todo eso para decirte 1.8 es lo que tienes que producir. Entonces Nale fue, se peleó y dijo, no nos van a bajar la producción. Pero, pues desafortunadamente la producción en México va a la baja, ¿no? Ahorita, como dice Eduardo, está en 1.716, ¿no? Millones de barriles de petróleo crudo equivalente diarios. Sin embargo, ese 1.7 está un poco disfrazado, porque antes de justo la pandemia y todos los cambios normativos, estos donde les digo que la industria petrolera mexicana estuvo en un stand-by, así como las cabritas, justo antes de esa época había una metodología específica para revisar la producción de hidrocarburos y se tomaba en cuenta únicamente el petróleo y el gas. Cuando nosotros sacamos el petróleo y el gas, pues hay otras sustancias que también van a salir, ¿no? Por ejemplo, si yo saco petróleo, pues evidentemente van a salir otros gases que puedo recuperar y utilizar. No solo va a salir petróleo, ¿no? Estamos perforando la tierra.
Y existe cierto tipo de hidrocarburo, bueno, no son considerados hidrocarburo, tengo que decirlo, ¿no? Tienen su nombre y se llama condensado, que es una mezcla, digamos, de ese hidrocarburo con otros elementos como pueden ser distintos gases, agua, ¿no? Que ya no tienen los elementos químicos para ser considerado hidrocarburo, por eso se llaman condensados. A partir de que la producción en México empezó a bajar, se cambió la metodología, ¿no? Eso ya se está volviendo práctica común muy desafortunadamente en México. Se cambia la metodología y ahora no solo contabilizamos gas y petróleo, sino también los condensados. Y por eso es que la producción nacional se puede mantener en 1.7, pero si lo hacemos con la metodología anterior, la producción en realidad está en 1.37, 1.38, no llega al 1.4. Entonces sí ha bajado considerablemente la producción de hidrocarburos en México y no es tanto porque la OPEP nos haya obligado a disminuirla, sino porque nosotros no podemos obtener o no tenemos esa inversión o esa infraestructura suficiente como para aumentar la producción. ¿Qué pasa si ustedes empiezan tienen un stock, ¿no? De su alacena? No sé, cereal, que es lo más fácil, y seguramente todos comen todavía, el cereal. Y tienen 10 cajas, lo cual les va a funcionar para 10 meses, ¿no? Pero no vuelven a ir al súper. ¿Cuánto les va a durar su stock? La idea es que siempre tengan esos 10 meses disponibles, ¿no? Pero si no van al súper, pues el mes siguiente van a tener 9, y el siguiente 8, y el siguiente 7, ¿no? Eso pasa con los hidrocarburos. ¿Qué pasa si no exploramos, si no descubrimos yacimientos? Ese tiempo que tenemos de reserva, ese tiempo que tenemos ya identificado hidrocarburo que podemos sacar, va a ir disminuyendo. En el 2018 teníamos aprox ya bajando 10 años. Ahorita vamos en 8, ¿no? Es preocupante, ¿por qué? Porque si no vamos a ir al súper haciendo exploración, eso se va a acabar, ¿no? Y un proyecto petrolero no funciona o no descubre de la noche a la mañana. Y entonces nos vamos a ver en serios problemas, porque como lo que yo les he tratado de transmitir es que todo va a influir o todo influye en las decisiones económicas, políticas y sociales que rodean al petróleo. Si nosotros dejamos de tener el número de reservas que actualmente tenemos, obviamente nuestra posición en la OPEP va a cambiar. Y no es que ellos nos exijan bajar nuestra producción, sino que la vamos a tener que bajar porque aunque nosotros estemos empeñados en sacar hidrocarburos de ciertos campos maduros, pues eso no nos va a dar más hidrocarburo que sacar en un futuro, ¿no? Entonces es un círculo el hecho de que no podamos eh, desarrollar esta industria. No, no es casual, ¿no? O no es una sola cosa. Lo importante de esto, de las reservas, es que se supone que cada que sacas un barril de petróleo, tienes que descubrir otro barril de petróleo. Pero insisto, si la política pública no nos está permitiendo realizar exploración, pues entonces estamos cortando esta cadena y estamos cortando la posibilidad de obtener esta restitución de reservas cuando estamos sacando hidrocarburos. Insisto, la producción actual está real, está en 1.3, 1.38, digamos 1.4, pero para nada se acerca a los 1.7 ni al 1.8 que tenemos como meta. Y eso al final pues también desestabiliza el mercado internacional porque México no está poniendo dentro del mercado internacional la producción que le corresponde. México y muchos otros, ¿no? Entonces, siempre que hay un hueco en los mercados, pues llega otra empresa o llega otro país o llega otra persona a satisfacer y a llenar ese hueco, que es lo que le está pasando a México y por eso desplazado un poco del mercado internacional de los hidrocarburos, ¿no? ¿Dudas acerca de las reservas?
¿no? Perfecto. Sí, Pues yo tenía una duda, dime, perdón. sí, dime. Había dicho que primero se tenía que confirmar que existe el hidrocarburo y luego se tenía que hacer la evaluación, pero esos eran como requisitos para determinar si se consideraba reserva o qué eran. ¿Sí, no? Sí, o sea, para que sea reserva, o sea, era el símil del proyecto, Victoria. ¿Te acuerdas cuando revisamos los aspectos técnicos? Que era la exploración, evaluación, extracción. O sea, primero vas a hacer un examen superficial, después vas a perforar. Eso sí, de eso técnico tú vas a obtener esos datos, pero justo para convertirlo en reserva tienes que pasar por esos periodos o esas fases, ¿sí? Lo tienes que descubrir, lo tienes que evaluar, porque la reserva la podemos definir como esos hidrocarburos descubiertos, recuperables, comerciales y remanentes. ¿Eso en qué se traduce? O sea, eso es lo que son las características que debe tener una reserva, pero ¿en qué se traduce? En que ya sabes, ya confirmaste que sí existe, por eso está descubierto. En que ya lo evaluaste, es comercialmente viable y por eso es recuperable y tiene un lugar en el comercio, por eso es comercial, ¿no? Y remanentes que los vas a tener ahí guardados, ¿no? O sea, no es algo que vaya a cambiar o a desaparecer, ahí van a estar. Con estas características, ese hidrocarburo ya es considerado reserva. Pero ¿cómo le das o cómo sabes que tiene esas características? Pasando por esas etapas de descubrir y evaluar. No sé si amplié tu duda. No, ya quedó mucho más clara. Gracias, maestra. Ok. ¿Alguna otra duda? Recuerden esta confrontación entre recurso prospectivo, que es lo que imagino que hay, y el cambio a reserva, que es la certeza de que ese hidrocarburo está en el subsuelo y lo puedo recuperar, ¿vale? Porque probablemente tengo hidrocarburo descubierto que no puedo recuperar y entonces eso nunca se va a convertir en reserva, ya sea por alguna dificultad técnica geológica, pero mientras yo no lo pueda recuperar, nunca se va a convertir en reserva, aunque ya esté descubierto. ¿Sale? Ahora, habíamos hablado también de este tema que es la información petrolera. La información petrolera no es toda la información que está alrededor de los hidrocarburos. No tiene que ver con cuestiones económicas, no tiene que ver con cuestiones de mercado, tampoco tiene que ver con la forma en la que se va a pagar o los ingresos que se van a obtener, las contraprestaciones, el modelo contractual, el modelo de asignación, si es un contrato mixto, no tiene nada que ver con eso, ¿sí? O sea, ese tema legal se va a quedar, digamos, ese régimen que regula a los hidrocarburos va a quedar fuera, porque la información petrolera solo la vamos a considerar como aquella que nos va a dar el dato técnico, ¿sí? O sea, esa información que vamos a obtener de los estudios técnicos y que tiene que ver con las características del subsuelo o con la información de los hidrocarburos que ya descubrimos y que ya estamos sacando, ¿no? Solo eso es lo que es considerado información petrolera. La CENER es quien tiene esta atribución a través de la Dirección General de Recursos Prospectivos de la Nación y antes el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. ¿Qué va a hacer con esta información? La va a copiar, resguardar, administrar y publicar. ¿Qué es acopiar? ¿Qué es acopiar, Karina? Karina Rosas. Fernando Vargas, ¿qué es acopiar? Bueno, yo creo que es más como reunir, juntar, recopilar, más como eso me suena. Ajá, como reunir, juntar y acopiar y resguardar.
Fernando. Pues necesariamente, o sea, hacer como pues sí, guardar o tenerlo seguro. Tenerlo seguro, ¿ok? Entonces, por un lado lo voy a juntar, ¿no? Lo voy a concentrar. Por otro, lo voy a tener seguro. Y después administrar y publicar. Administrar sería más como saber, ahora sí que ponerlo en donde se puede decir que se va a utilizar, o sea, ahora sí que en difuso, o sea, en donde debería de Ujú. publicar, ya conocer este, pues este procedimiento o esta información como tal. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La voy a juntar. ¿De dónde o dónde? ¿Por qué la voy a concentrar? ¿Dónde está que la tengo que concentrar? Pues esta información va a salir de cada uno de los proyectos petroleros. Entonces, la Secretaría de Energía la va a juntar, como dijo Fernando, ¿no? La va a poner en un solo lugar. También la va a cuidar, ¿no? Va a estar segura, porque eso de quién es propiedad. ¿De quién es propiedad la información petrolera? Si estamos diciendo que son datos del subsuelo, ya sea digitales o físicos, y datos del hidrocarburo que estamos sacando. ¿De quién es propiedad? De la nación. De la nación, es correcto, ¿no? Entonces, por eso es que la va a juntar la CENER, la va a cuidar y también, como decía Fernando, la va a administrar. ¿Qué significa eso? ¿Cómo la voy a utilizar yo, Estado, y cómo la van a utilizar los terceros? Va a ser bajo mi propio esquema y bajo mi propio régimen, ¿no? Y publicar, bueno, pues alguna que se pueda publicar. No voy a publicar toda, ¿no? Porque alguna está relacionado con proyectos que representan o tienen información que debe estar clasificada, ¿no? Entonces, yo voy a establecer esas reglas también de qué información petrolera es la que puede ser pública o no. Publicar a eso a eso se refiere, ¿no? A la publicidad de esa información, no tanto a publicarla en algún instrumento como el diario oficial o algo así, sino a la publicidad que eso que le vamos a dar. Esta información, como les decía, se va a obtener en esta etapa de exploración y extracción de hidrocarburos. Por lo tanto, los únicos medios para poder allegarnos de ella como Estado es a través de las autorizaciones de reconocimiento y exploración superficial que le podemos dar a terceros, las asignaciones que le podemos dar a petróleos mexicanos o los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos que le podemos dar a privados y a petróleos mexicanos, ¿no? Y que son los únicos tres instrumentos que nos van a permitir realizar actividad petrolera, instrumentos jurídicos. Sin uno de estos, nosotros no podemos realizar esa actividad. Entonces, es lo único de la que vamos a obtener. Entonces, esta información, las personas que nos la van a entregar, son los autorizados, los asignatarios o los contratistas. ¿Y para qué me interesa tener información? ¿O por qué la a gastar? ¿Por qué voy a gastar dinero en acopiarla, resguardarla, administrarla y publicarla? ¿Por qué? Porque esto es lo que me va a seguir dando la posibilidad de desarrollar proyectos con mayor grado de certidumbre, o si quieren llamarlo, menor grado de incertidumbre, al revés, ¿no? ¿Por qué? Porque la información lo que nos va a dar es la posibilidad de que ciertas fallas continúen en las zonas aledañas y eso me va a dar la posibilidad de identificar más fácilmente un objetivo, ¿no? Entonces va a contribuir al desarrollo de la industria de los hidrocarburos, va a promover el conocimiento del subsuelo y la evaluación de ese potencial. O sea, eso que yo pienso que tengo, lo voy a poder ir disminuyendo su incertidumbre con esta información. Y también le va a permitir a la Secretaría de Energía y a todos aquellos que participen en el desarrollo de las actividades petroleras de identificar ciertas áreas que esa información puede servir, ¿no? Y disminuir ese riesgo.
¿Cuál es el objetivo? Disminuir el riesgo, nada más, ¿no? Mientras más sabemos, pues menos riesgo hay, como en todo, ¿no? Como en absolutamente todo. La información es poder. Entonces, esta información es lo que me va a ir permitiendo también posicionarme como un país productor de petróleo, ¿no? Porque de todo esto es lo que yo voy a salir a vender al mercado. Esta información petrolera, a partir de la reforma de 2013, la podemos clasificar por tiempo o por tipo, ¿sí? Histórica. Histórica, ¿por qué? ¿Por qué le suena que hay una información histórica y otra nueva? ¿Cuál es ese parteaguas? Antes de la reforma energética de 2013, teníamos un monopolio estatal, ¿no? ¿Quién era? El único que realizaba actividad petrolera en México. Pemex. Pemex. Y digamos que tú eres Pemex, Karina. En ese tiempo, tú eras Pemex en ese tiempo, ¿ok? ¿A quién le ibas a entregar esa información si solo tú la ocupabas? ¿A la Secretaría de Energía? ¿Tendría algún efecto o valor que lo hubiera tenido la Secretaría de Energía? Ay, perdone, profesor. Es que hay mucho ruido. Por si se escucha ruido, no se preocupe. Sí, dime. Pues para antes de la reforma del 2013, yo siento que esa información, siendo Pemex el único que pues era parte de todo esto, siento que si tuviera algún impacto en la Secretaría de Energía, siento que sí, pero no tanto como lo tendría ahorita. Ok. Pues sí, yo lo ocupo, ¿no? Yo soy la que va a definir los proyectos que voy a llevar a cabo, no dependo de la Secretaría de Energía para decidir qué estudios voy a realizar. ¿Por qué? Porque yo me autorregulo, ¿no? Las disposiciones administrativas, los lineamientos técnicos los emito yo. Y yo soy cómo utilizar esa información en beneficio del desarrollo de otros proyectos. Entonces, toda esa información se la quedaba a Pemex, la de todos los proyectos siempre la tuvo Pemex. Obviamente, cuando se da la reforma energética y se crea una institución, ¿no?, que va a regular el sector hidrocarburos, que es la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y esa comisión tiene algo que se llama Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, es necesario que se transfiera toda esta información. Y a esa información antes de 2013 le vamos a llamar histórica. Esta transferencia se hizo conforme cierta metodología que se estableció en ese momento entre el propio Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y para agosto del 2000. Ay, no, no está aquí Para agosto del 2015 ya toda la información estaba en el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. Sin embargo, pues fue muy tortuoso porque hubo que clasificarla, hubo que cambiar de formatos, hubo que homologar, ¿no? Muchas cosas para poder hacerla funcional. Y la nueva se refiere a toda aquella que ya los operadores petroleros estaban obligados a entregar a la autoridad de manera directa, o sea, a partir del 2013, ¿no? Ya no se tenía que quedar en Petróleos Mexicanos, sino que el propio Petróleos y los privados tenían que entregar toda la información a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Ahora, el Centro Nacional de Información, como se transfirieron esas atribuciones, pues corresponde o está bajo la dirección de la Secretaría de Energía. Y digital y física, ¿cuál será la diferencia? Por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo de información digital? ¿No? ¿Nadie?
Valencia Gopar. Am, pues yo pienso que la física, pues son documentos, ¿no? Que son pues los materiales del subsuelo y la digital, mm, pues yo pienso que han de ser pues modelos de tipo formato electrónico, ¿no? Que pues permiten el análisis y el aprovechamiento de pues de esta información. Ok, sí, archivos electrónicos, como pudiera ser, ¿como qué? ¿Qué te imaginas? ¿Qué habrá en esos archivos electrónicos? Pues no sé, pueden ser pues registro de pozos Ok, o, o pues igual como pues informes de pues no sé, de la información obtenida del subsuelo, ¿no? Que pues, ajá, pues de pozos. ok, ok, gracias. Citlali, no bajes la mano y después creo que era, no me acuerdo. Ah, bueno, es que yo iba a dar un ejemplo que a lo mejor como modelos 3D de estos, Ajá, pues justamente, ¿de dónde sacan el hidrocarburo? sí, Pues, los modelos geológicos, ujú, es correcto. Julia, ya me acordé. Bueno, no, ya la levanto otra vez. Ya. Sí, profesora, yo iba a decir justo como inventarios digitales, ¿no? Justo estábamos hablando de eso que tienen que tener como una base de datos. Ajá, ¿pero de qué? ¿Base de datos de qué? ¿De los contratos que hay? También podría ser, o registros también, no sé, sísmicos, geográficos. Ajá, es más bien esa información, ¿sale? O sea, puede ser base de datos incluso de los pozos, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la información que obtenemos de los contratos o de cómo se llevan a cabo los contratos, ni del precio del petróleo, ni de las contraprestaciones, sino toda esa información técnica, debe ser información técnica. Hace rato decía nuestra compañera que también, pues, la física eran documentos. ¿Ustedes creen que todo documento ahora proviene de un archivo digital? ¿Están de acuerdo? Digo, a menos que hagan un contrato en una servilleta, pero que sí es válido, pero toda esta información para poderla tener en documentos se deberá imprimir. ¿Están de acuerdo? Entonces es un archivo digital. ¿Cuál será el físico? No vamos a guardar documentos, eso es un hecho, ¿no? Documentos no. ¿Cuál será la información física? Ya vamos a acabar, Anel, para terminar este tema. Pónganse las pilas. ¿Cuál será esa física, Wendy? Bueno, me estoy dando una idea que serían como las pruebas de que sacan para analizar el petróleo o del subsuelo, más o menos. Sí, es correcto. Es todo eso que sacamos, ¿no? Las piedras, los núcleos, las arenas, todo eso que sacamos cuando se está haciendo un pozo. ¿Se acuerdan que les había dicho del popote y el pastel? Todo eso que sale en el popote es la muestra física. Ahorita les estoy mandando al chat que ya no se las pude preparar, pero les voy a preparar una presentación de la litoteca. Em, Ahorita lo que les estoy mandando al chat es precisamente una muestra de las arenas. No sé si lo puedan identificar. No es una roca, ¿no? No, es arena. Es arena que salió en ese popote con el que se hizo la perforación. ¿Por qué tiene ese plástico? Porque no es duro, no es una roca, no es un núcleo, sino es la arena que sacamos cuando se perforó uno de los pozos en el campo Trión, que es un marino ultra profundo, que es uno de los que ahorita
tienen proyectado mayor producción. Esa foto, o sea, toda la información que tiene ahí es de las arenas, qué tipo de arenas hay, cómo puede estar permeado el hidrocarburo, bajo qué temperatura, pueden saber la temperatura, la composición física de todo el subsuelo para poder delimitar el yacimiento. Cuando tú estás en la litoteca, que la siguiente clase les muestro esto, por eso quería terminar con la información petrolera. Son racks y racks y racks de puras cajas donde está guardado esto, pero entras y tiene un olor muy particular. Y cuando abres estas muestras, ¿a qué creen que huele? O sea, así, fuerte. ¿A qué creen que huele? No huele a gasolina, no es como si se fueran a una estación de servicio y se pusieran ahí. No, no huele a eso, sino es una mezcla. El olor del petróleo es muy particular, ¿sí? Sí huele a gasolina, obviamente huele a combustible, pero con sales, con algas, es un olor muy, muy peculiar. Pero al ser un campo de los más profundos y productores, tiene un olor fuertísimo, fuertísimo. O sea, hubiera querido que estuvieran ahí para olerlo, ¿no? O sea, es algo impresionante porque sabes luego que sí hay hidrocarburo, pero está mezclado con todas las algas, con toda la sal del mar. Es impresionante, pero bueno, luego les comparto la presentación. Y son esas muestras físicas las que van a estar allí en estas instituciones, en estas direcciones o en estas áreas, ¿no? Que se llaman litotecas. Y vamos a tener muchos tipos de muestras y eso es importante porque le vamos a poder hacer estudios sin tener que sacarlas del lugar en el que estamos trabajando, ¿no? Y que puede estar a un lado. La clase que entra les enseño esas fotos y terminamos con información petrolera, ¿sale? Bueno, no olviden lo de su trabajo de el derrame en el Golfo, su opinión, ¿sí? Bueno, cuídense, nos vemos el miércoles. Hasta luego. Bye. Gracias, profe.